Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hablar con una persona que siempre nos distingue, nos honra y recibe nuestras llamadas cuando le invitamos. Se trata de don Luis Carvajal, mi ministro de Medio Ambiente soñado. El ministro, mío. No, el ministro del pueblo. El mío. A él no le gusta que yo lo diga. No. Está bien. Buenos días, don Luis. Es una maldad. Buenos días. Gracias por la invitación. Don Luis, tenemos muchas cosas que hablar, pero iniciar hablando para que usted nos ayude a nosotros y a la audiencia del rumbo de la mañana a entender este lío que hay en Constanza con unos campesinos que son apresados cuando son ellos los que se están quejando de un supuesto señor que hay en la zona que se ha apropiado de un río, de una zona que no debe apropiarse, y cuando van a querellarse entonces lo dejan preso a ellos. ¿Qué es lo que está pasando para uno poder entender esa situación en Constanza? Bueno, está pasando algo que ha ocurrido de manera continua y permanente en República Dominicana, que la autoridad actúa protegiendo a quien viola la ley y no a quien la defiende. Porque el reclamo de las comunidades alrededor de las intervenciones en la zona de amortiguamiento del Parque Armando Bermúdez, en las nacientes de agua que usan esas comunidades, en el área donde está instalada una hidroeléctrica social comunitaria que brinda no solamente energía, sino también agua a la comunidad, constituye algo ejemplar. O sea, yo creo que todo el país debe apoyar a estos campesinos, sumar el brazo y pedir que estas zonas tan vitales para la ecología de la República Dominicana sean protegidas como establece la ley. Pero aquí hay varios asuntos que se cruzan. Uno, yo no quiero entrar en el fondo, creo que la Fiscalía Ambiental y el Tribunal Superior de Tierra debe investigar sobre la validez y la pertinencia de los títulos y las transferencias que se han estado haciendo en la zona, dado que hay denuncias que la cuestionan. Pero independientemente de ese aspecto que es un área, el tipo de intervención está claro que está agrediendo las condiciones ambientales de una zona vital para todo el país. Esta zona de captación en un lugar en el que hemos tenido tantas crisis con el agua, todo lo que se ha hablado alrededor del problema del agua, lo que se acaba de firmar como Pacto del Agua, obliga a tener una atención especial sobre estas fuentes. Por lo tanto, yo particularmente considero que ha habido un abuso contra estas comunidades, un exceso en la conducta de la autoridad y una inversión de la lógica, porque si alguien debió haber sido llamado por los fiscales y si alguien debió haberse detenido es quien está interviniendo irregularmente sobre esta zona. ¿No será que todo esto, el apresamiento de los campesinos, es en atención a que la persona que está implicada pues está en la nómina por contrato con el Ministerio de Medio Ambiente y entonces el Ministerio de Medio Ambiente lo está protegiendo a él y apresando a esos campesinos? Mira, las razones yo no me atrevería a afirmarlas. Lo que está claro es que no puede ser y no debe ser así. Y corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente explicar su conducta. Pero no nos olvidemos de que cuando hay una violación a la ley, bueno, al Ministerio le corresponde la tutela de esa ley, pero a quien le corresponde actuar es a la Procuraduría Ambiental. Por eso nosotros hemos estado solicitando al Procurador General para el Medio Ambiente, magistrado Francisco Contreras, que intervengan. Nosotros creo que sería importante saber cuál es la posición de la Fiscalía y si la Fiscalía es parte de la acusación que ha llevado a prisión a estos campesinos o si no tiene que ver con ellos o si se intervino desde una Fiscalía distinta a la ambiental. Pero lo más característico de lo que está pasando, ya lo hemos vivido muchas otras veces, quienes se levantan para reclamar la protección de los recursos naturales son quienes son calificados como una amenaza y no quienes están
violando la ley. Es probable, y creo que si quienes están cometiendo este delito pertenecen a la nómina del ministerio, el ministerio está obligado a revisarlo, incluso si tiene algún tipo de acuerdo o contrato con ellos. No es posible que un Ministerio de Medio Ambiente haga acuerdo con violadores de la ley ambiental. Y esto es válido en este caso y en muchos otros, donde a veces a gente que han estado vinculados directamente con quienes les corresponde fiscalizar el cumplimiento de la ley ambiental son los promotores o los protectores del delito. Luis, dos cosas. ¿Cómo sigue el tema de las dunas, el tema de los manglares? Y ahí mismo preguntarle, don Luis, ¿entiende usted que este señor ministro Miguel Seara, yo sé que a usted no le gusta entrar en contradicciones directas ni personales, pero es que uno, don Luis, solo escucha escándalo, queja, no ve una propositividad desde el ministerio en proteger el medio ambiente? Cada vez que uno escucha una noticia del Ministerio del Medio Ambiente es por algo negativo. ¿Cómo usted puede evaluar la gestión de este señor? Bueno, son cuatro la pregunta. Empiezo por los de las dunas de Baní y por otros ecosistemas que siguen siendo agredidos. Yo creo que falta firmeza y continuidad en las políticas ambientales para que ecosistemas tan frágiles se frenen su amenaza. Ha habido más de un anuncio alrededor de que se va a corregir, pero no ha estado ocurriendo. Sobre lo de los manglares, creo que el peor momento para los manglares es el presente. Es el presente porque el presente acumula un deterioro histórico que venía, pero ahora hay una presión sin límite. Pensemos en la zona de Montecristi y cómo esos sistemas de manglares de Montecristi están siendo rellenados, eliminados, fraccionados. No nos olvidemos del gran debate en Asua alrededor del problema de Puerto Viejo, pero tenemos igual en la zona de Sánchez y Samaná agresión a sistemas de manglares. El manglar es un ecosistema demasiado vital para la estabilidad de nuestro país, para la acción ambiental de nuestro país. Es la primera barrera a la acción erosiva del mar, es el lugar donde se multiplican la inmensa mayoría de las especies marinas que forman parte de la dieta, pero además que establecen el equilibrio general que ocurre entre el mar y nuestras costas, y los manglares continúan amenazados. Particularmente sobre el ministro, porque hay una cuestión sobre mi opinión personal sobre él y otro sobre la evaluación de su trabajo, y lo quiero separar. Yo particularmente creo que el ministro es un hombre serio, con mucha capacidad y que tiene voluntad de hacer cosas. Creo particularmente que él llegó a un espacio que no solamente no entendía en función de las dinámicas internas, sino con una serie de requerimientos y la voluntad de un carácter que debe obligar a reorganizar todo ese aparato. El movimiento ambiental ha hecho un esfuerzo por acompañar al ministerio, hemos estado discutiendo muchos temas. En este sentido, él es una persona accesible, con quien se pueden discutir los temas, cosa que, por ejemplo, en el caso de Ángel Esteves estuvo cerrado, pero Ángel Esteves quizás fue el único ministro con el que hubo tan mala comunicación. Hay un excelente nivel de comunicación, lo cual no quiere decir que haya un excelente nivel de respuesta. Por una razón, porque en el ministerio los viceministerios siguen siendo pequeñas islas de poder, porque desmontar una mafia que tenía más de 45 años estructurada y que se fue articulando y que creó toda una serie de mecanismos de autoprotección y de sobrevivencia de sí misma era difícil. En el caso de los agregados, en el negocio de los permisos forestales, de los planes de manejo inadecuados, en el negocio de los permisos, creo que ha habido un esfuerzo por corregir esto en una parte, aunque es un... Se cayó ahí. Cayó. Oye, pero el DNI lo estaban tratando bien, no tienen que cortar la llamada. Sí, pero yo a veces me río. Esto es un país, de verdad. Yo estoy al creer lo que dice Manuel. No confunde el país con el gobierno. No, oiga lo que él dice. Sí. Los viceministerios son islas y había una mafia de 45 años y no hay un presidente, nadie que pueda acabar con eso.
Ahí está, vamos a ver. Don Luis. Aquí lo tenemos. Me Sí. interrumpí, no sé en qué momento se cortó, pero estaba refiriéndome a las dificultades que tiene un ministro con el perfil de Miguel Seara Hatton, que es alguien a quien yo respeto y admiro profesionalmente y que históricamente había colaborado con el movimiento ambiental y que de repente creo que se encuentra sobreabrumado porque cada vez que entramos a un debate, o sea, cada vez que aquí hay un programa, vamos a poner uno positivo, el plan de reforestación que anuncia el gobierno, como anuncio es un anuncio positivo. Cuando usted entra a los contenidos y a lo que realmente se propone, no solamente es más de lo mismo, sino es más de lo mismo repitiendo los mismos errores que históricamente se han enfrentado. La importación masiva de semillas, el manejo de especies inadecuada para los programas de reforestación, creer que la reforestación es la siembra masiva, seguir con el concepto de sembrar masivamente, que mucha gente lo oye como positivo y yo sé que a ustedes les extrañará que yo diga, y lo voy a repetir aquí, lo he dicho varias veces en su programa, que en República Dominicana se ha hecho mucho daño tumbando, pero se ha hecho mucho daño sembrando, porque cuando sembramos especies, por ejemplo, invasoras, introducidas, o la colocamos como si fueran guardias en fila, muy recta, creyendo que restaurar un medio ambiente es sembrar como si estuviéramos haciendo una finca, no separar las siembras de restauración ambiental de las siembras comerciales que tienen que estimularse, meter un concepto que mucha gente lo veía positivo y lo aplaudía, decía, siembra con derecho a corte. Digo, sí, si es en tu finca, si es en tu parcela, sí, pero en los bosques nacionales y en las zonas de restauración, en las zonas próximas a los sistemas de área protegida, la siembra restauradora no es una siembra con derecho a corte. Entonces, de alguna manera, muchos de los programas de reforestación fueron simplemente organizarle fincas privadas con un efecto a la larga mucho más perjudicial. Entonces, fíjense, pero ese es solo uno de los temas técnicos. Si usted ve, por ejemplo, la aprobación del permiso a Barrick Gold para la presa de Cola, que es el propio ministerio quien termina afirmando que ellos lo dieron antes de que ellos completaran todos los estudios, porque había como cierta prisa. De repente el Estado actuó como si fuera el Estado el que tuviera el interés en Barrick Gold y no Barrick Gold la necesidad de ratificar que la presa, que lo que construyera fuera de seguridad para el país. Y en un país que debe, por ley, eliminar las denominadas colas húmedas para pasar a un sistema de presa de cola seca que son un poco más costosas, pero garantizan la seguridad estratégica para la República Dominicana. Detalles de este tipo permean a un Ministerio de Medio Ambiente que tiene que servir a quienes dirigen la política general, que es el gran empresariado, es el gran capital, son estas multinacionales mineras, y no, o sea, tiene que servirle a ellos y no al interés estratégico del país. Y es el gran dilema que van a encontrarse y que se han encontrado todos los ministros de Medio Ambiente. Pero algo más, como el Ministerio de Medio Ambiente tiene un vasto personal de campo, fundamentalmente los brigadistas, los recolectores, los guardaparques, este es un personal muy desatendido y es un personal que cuando se dan los cambios de gobierno suele ser víctima de las inconsecuencias y del hecho de que, bueno, ahí hay muchas tarjetas que yo puedo utilizar para los compañeritos que vocearon, pero que no tienen vocación. Y eso desarticula en el Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de tener políticas de largo plazo e intervenciones de largo plazo. Y con esto se ha encontrado Miguel Seara. Y ahora a la evaluación. Si fuéramos a evaluar el resultado, en realidad hay luces y sombras. Hay muchas sombras. Por ejemplo, la enorme cantidad de intervenciones fundamentalmente del propio Estado en violación de la ley, justificada, protegida y a veces desmentida, siendo comprobables por el Ministerio de Medio Ambiente. Empecé mencionando a Manzanillo, pero si nosotros nos vamos a Boca de Yásica o vamos a lo que ha estado ocurriendo en el este o a los eventos en la zona del Salto de la Jalda y de muchos otros lugares del país, tenemos que el ministerio
o ha sido tímido o ha cerrado los ojos. Por lo tanto, ese hecho es un hecho negativo. ¿Qué es positivo? Yo creo que es positivo un esfuerzo por intentar reorganizar administrativamente el ministerio, tratar de corregir una serie de mafias que existían y siguen existiendo en el ministerio alrededor de los permisos, alrededor de las inspectorías, alrededor de las evaluaciones ambientales. Creo que la magnitud del trabajo y de las obligaciones a las que está demandada el ministerio demandan una acción consistente que lleve a cualquier ministro, y eso debe pasarle a Seara Hatton y a cualquier ministro que llegue a confrontarse primero con los propios ministerios del Estado Dominicano que están permanentemente violando la ley. Tiene que tener una capacidad contestataria para decir sí, necesitamos un megapuerto en Manzanillo, don Luis, hacer las cosas bien. Sí. Don Luis, valorando obviamente, porque imagínese cómo cerrar todo el ciclo de ese ministerio con tantas cosas, pero se nos agota el tiempo y quiero aprovecharle, sacándolo del continente, yéndonos hacia el Océano Pacífico. Japón, con la planta nuclear de Fukushima Daiichi, con la empresa Tokyo Electric Power, TEPCO, inició un periodo de vertido de agua contaminada con radiación nuclear. Hablan de 7.800 metros cúbicos de agua que serán vertidos por 17 días en el Océano Pacífico. El impacto ambiental de esto, ¿cuál es la lectura de esto en términos medioambientales? Y si es condenada prácticas como esa en el orden internacional. Es condenada y es condenable. Ocurre que los aspectos geopolíticos y de alianzas y de bloques internacionales han permitido alinear a algunos países de los que son muy determinantes en el plano internacional, como Estados Unidos e Inglaterra, alinearlas con Japón. Pero en realidad esto constituye una agresión al medio ambiente. Ellos estaban obligados a un procesamiento, a un aislamiento para evitar el efecto pernicioso de las radiaciones, y creo que a nivel de todo el planeta debe haber un repudio, una denuncia de esta situación. No nos olvidemos de que el mar no está aislado y que por lejos del Pacífico las radiaciones terminarán afectando vastas zonas del planeta, tendrán efecto que es acumulativo sobre la biodiversidad, porque los microorganismos que entren en contacto se van a contaminar, y los macroorganismos que se alimenten de esto y los otros de los otros, y en esta cadena alimenticia irá concentrándose y tendrá efectos, claro, tendrá efectos sobre la salud de los ecosistemas y sobre la salud de las sociedades. Esto es uno de los ejemplos que demuestran por qué los países pequeños, de economías débiles, tenemos que actuar en conjunto, y por qué necesitamos una activa diplomacia ambiental, que ha sido históricamente una de las grandes debilidades de la República Dominicana, porque no es verdad que nosotros tengamos el peso específico para imponer soluciones a nivel de las Naciones Unidas, pero podemos, sumado a los bloques regionales y a bloques de países como lo nuestro, ser parte de una política proactiva en defensa del planeta. Lamentablemente, la vocación de nuestro gobierno, y particularmente del actual, es alinearse al poder, y prácticamente somos donde los norteamericanos dicen yes, nosotros decimos decir, donde ellos dicen es por esta vía, y en ese sentido nosotros pido que nos sumemos a la condena, independientemente de cuál sea la posición de los grandes países con los que tenemos afinidades políticas, o con la que tiene nuestro gobierno afinidades políticas, que no creo que lo tengan los pueblos. Don Luis, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación, pero quiero aprovechar
para hacer una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Nosotros creemos que el ministro de Medio Ambiente debe referirse en el mismo día de hoy, que no puede esperar a lo que está ocurriendo en Constanza, y dejar claro el interés del ministerio en la protección del medio ambiente y sumarse a las voces que piden la libertad de los campesinos apresados. Bueno, ahí está el llamado al ministro de Medio Ambiente.